Buen día, jóvenes universitarios. Buen día, señoritas universitarias. Vamos a continuar con el acápite de la determinación de la tendencia secular de este tema 8 que se denomina series cronológicas. En realidad, en términos, digamos, de concepto, ya hemos visto la tendencia secular, pero ahora vamos a profundizar este componente y luego también vamos a profundizar el otro componente que es muy importante, que es el de la variación estacional. Ahora empezamos con la determinación de la tendencia secular. Aquí rápidamente vamos a recordar que esta tendencia describe el movimiento general de una serie cronológica, pero en un periodo relativamente largo. Puede estar descrito por una línea recta, este comportamiento, o también por alguna función curvilínea. En general podemos decir que es posible utilizar cualquier función matemática, pero la línea recta y la función exponencial son las más adecuadas y las más utilizadas. En estas funciones, la variable independiente resulta ser el tiempo. Esto estamos reiterando. Ahora bien, para conocer la línea de tendencia secular, se utiliza con mucha frecuencia el método analítico de los mínimos cuadrados ordinarios, que nosotros ya hemos estudiado en el tema 5 del análisis de regresión. Pero también se utiliza una técnica, la técnica que también hemos visto del gráfico de los puntos medios y la técnica de los promedios móviles. Con esa pequeña introducción nos vamos directamente a la aplicación del método especial de los mínimos cuadrados, ¿ya? Partiremos diciendo que tenemos una serie cronológica donde hay una variable objeto de estudio y otra variable que es el tiempo que acompaña a esa variable, ¿ya? Tiempo expresado en años, meses, trimestres, etc. Entonces aquí vamos a ajustar a la función matemática más conveniente la información que tengamos sobre la variable y el tiempo. También vamos a acompañar, o se puede acompañar, ello con coeficientes que midan la correlación entre estas dos variables. En este caso, el más apropiado es el coeficiente de determinación que mide el grado de bondad o el grado de representatividad del ajuste que nosotros hayamos hecho. Debemos señalar que el tiempo, estamos repitiendo en cierta manera, puede estar expresado en años, meses y toma valores correlativos. Hay un salto siempre constante en el tiempo igual a la unidad. Es decir, si hablamos de años, por ejemplo, podemos decir 2018, 2019, 2020, 2021. ¿No es verdad? Este tiempo vamos a sustituir, ya sea años, meses, trimestres, por la variable t. Y para ello vamos a utilizar una técnica bien sencilla. Hay tres casos que pueden presentarse: que el número de periodos de tiempo o del año, en este caso, sea impar. En este caso, simplemente al periodo central se le asigna el valor de 0 y luego tenemos los siguientes 1, 2, 3 y los anteriores menos 1, menos 2 y menos 3. De otra manera, lo que estamos diciendo es lo siguiente: es considerar el periodo central, ¿ya? El periodo central, y con respecto a ese periodo restar cada uno de los años. Nada más, en eso consiste. Un segundo caso es cuando el número de
de periodos de tiempo es par. En este caso se utiliza una pequeña fórmula, T igual a 2 que multiplica a periodo de tiempo menos origen de trabajo. Ese origen de trabajo resulta ser la media aritmética de los dos periodos o años que corresponden a los dos lugares centrales. Y en este caso, haciendo aritmética, va a salir un T sub i, donde la diferencia entre los valores de T sub i va a ser en 2 unidades. Fíjense, por ejemplo, de menos 1 a 1 hay 2 unidades, de 1 a 3, 2, de 3 a 5, 2, y de menos 1 a menos 3 también 2 unidades, ¿ya? Eso vamos a volver a explicar cuando veamos el ejemplo. Y un tercer caso es cuando simplemente al primer año denominamos 0, al siguiente 1, t igual a 1, al siguiente t igual a 2, y etc. Cualquiera de ellos es aplicable entre el 1 y el 3, pero el 2 es único, ¿no? El 2, cuando el número de periodos es par, hay que aplicarlo. Aquí entonces vemos la tendencia lineal, cuando necesitemos ajustar la serie cronológica a una línea recta, ¿ya? Es importante considerar que el tiempo aumenta, que el periodo de tiempo o el intervalo de tiempo de la serie aumenta o disminuye en una cantidad constante o casi constante. Entonces, la mejor función, en este caso la función lineal, ¿ya? Para determinar la función lineal, la función de regresión lineal, aplicamos o utilizamos el método especial de los mínimos cuadrados ordinarios. La ecuación general ya conocen ustedes, y igual a más bx, donde indica ventas anuales y x el tiempo, por ejemplo. En este sentido, simbolizando por t el tiempo, se tendría y igual a más b por t. ¿No es verdad? ¿Cuál es el objetivo? Obtener una función matemática que exprese la tendencia, ¿no? Esa tendencia es secular. Para ello vamos a suponer que existe una dependencia causal lógica entre el tiempo y la variable y, objeto de estudio. El cálculo de la serie supone que el tiempo siempre es la variable independiente. Pero este supuesto solo tiene utilidad para describir el comportamiento temporal de la serie durante ese periodo de tiempo abarcado por ello. Es importante aquí que el número de observaciones sea lo suficientemente grande como para asegurar que la bondad o que la representatividad sea óptima. Ahora bien, la función de regresión, por otra parte, puede ser usada para hacer predicciones, pero su validez depende de que las fuerzas que han prevalecido en el pasado, en ese periodo al cual corresponden los datos, continúen operando de la misma manera en el futuro. Ese futuro entonces hay que limitar, no es largo plazo. Y tampoco casi mediano plazo, casi es para el corto plazo, es decir, para 1 año, 2 años, máximo 3 años. Ejemplo, ahí tenemos planteado un ejemplo donde se muestra la relación de montos de exportaciones expresados en miles de dólares de una empresa de alimentos según años. Aquí estamos dando la información en las dos columnas, año del 2012 al 2020 y exportaciones y la segunda columna, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar la función de regresión correspondiente. En este caso vamos a utilizar la línea recta. ¿Por qué? Porque estamos... uno, que los datos más o menos se adecuan para que sea recta, y otro, estamos en el acápite de la tendencia lineal. Y hay otra pregunta que dice: calcule el monto estimado de exportación para el año 2021. Entonces procedemos a operar o a resolver. Para determinar la función lineal, es decir, estamos buscando y sub c igual a más b por t sub i. Utilizamos el sistema de dos ecuaciones normales,
¿no? Eso ya conocemos cómo hacer, es a través de derivaciones que se determina o a través del proceso mnemotécnico. Aquí ya conocemos el sistema de ecuaciones, simplemente sustituimos. Sumatoria de y sub i es igual a a por n más b sumatoria de t sub i. En vez de x sub i estamos colocando t sub i. La segunda ecuación normal, sumatoria de y sub i por t sub i igual a por sumatoria de t sub i más b por sumatoria de t sub i al cuadrado. Si tenemos esas ecuaciones normales y tenemos los datos, ya en la página anterior, ahí tenemos los valores de y sub i, tenemos los valores de t sub i y tenemos los valores de y sub i por t sub i y finalmente tenemos los valores de t sub i al cuadrado. Y si tenemos todos los valores para todos los años, tenemos las sumas correspondientes a cada uno de ellos. Para las 4 columnas tenemos la suma. Entonces lo único que hacemos es sustituir. La sumatoria de y sub i 4490 igual a 9 por a más 0b. Segunda ecuación normal 1470 igual a 0a más 60b. Cada una de ellas resulta ser una ecuación a una sola variable. La primera, la variable es a, o el parámetro, ¿no? Parámetro a. Y en el segundo caso es b. Resolvemos, eso es directo, no funciona como sistema, sino individualmente cada ecuación. A es igual a 498,889 y b 24,5. Sustituyendo valores se tiene la función de regresión. Y sub c igual a 498,89 más 24,5 por t sub i. Esa es la función de regresión que nos da la tendencia secular. Esta tendencia obtenida indica que las que las exportaciones año de la empresa aumentan en promedio en $24,500 por año. Me estoy refiriendo al parámetro B, 24,5, porque eso está expresado en miles, así hemos planteado en el ejemplo. Este valor es el incremento anual de la tendencia, es decir, cada año se espera ese incremento. Ahora bien, nos permite este valor predecir las exportaciones anuales. Para ello, tenemos que sustituir en lugar del año 2021 el valor de t, que en este caso sería 5, porque el del 20 es 4. Entonces el de 2021 es t igual a 5. Entonces, si sustituimos en la función de regresión hallada, vamos a tener y sub c igual a 621.389. Expresado en miles sería $621,389. Ya está, es la tendencia lineal. Nos vamos a la exponencial. La curva exponencial puede describir la tendencia de una serie, ¿ya?, que muestra un crecimiento porcentual constante o casi constante, o disminución constante o casi constante en cada periodo. Este incremento porcentual constante es de gran utilidad para las series que varíen aproximadamente en una progresión geométrica. Una serie puede aumentar 10% al año. Su tendencia entonces puede ser representada por una función exponencial. ¿Cuál es la ecuación general? Y igual a A por B alto X. La B elevado a la X. Aquí es importante dar a conocer que es posible calcular tasas de crecimiento, simbolizada por I, considerando todos los puntos observados en el periodo histórico. Y en este caso se recurre a esta función exponencial, donde el parámetro B es igual a 1 más I, y T es el tiempo en periodos.
Si se conoce B, podemos entonces calcular I, que es la tasa de crecimiento. En este caso, las constantes A y B hay que determinarlas utilizando el método especial de los mínimos cuadrados ordinarios. Para ello, en este caso de la función exponencial, tenemos que hallar las ecuaciones normales. Para hallar las ecuaciones normales podemos linealizar a través del proceso mnemotécnico la función exponencial. Para ello solamente recordamos lo que hemos aprendido en el tema de regresión, el proceso mnemotécnico. Y ello consiste en multiplicar la función general de ajuste por el coeficiente del primer parámetro a determinar y aplicar sumatoria. Y eso mismo para la segunda ecuación normal. Multiplicar la función general, o sea, todos los términos de la función general, en este caso exponencial, por el coeficiente del segundo parámetro a determinar. Y se aplica el operador de la sumatoria. Pero cuando ya está linealizada, porque si no está linealizada, no podemos hacer. ¿Y cómo linealizamos? Aplicando logaritmos. Ahí tenemos la y igual a A por B alto X, linealizamos de la siguiente manera, aplicando logaritmos. Logaritmo de Y es igual al logaritmo de A más X por logaritmo de B. Simplemente estamos aplicando propiedades de logaritmos. Seguidamente, a través de ese proceso mnemotécnico y esa reglita que les he dado, hallamos las dos ecuaciones normales y una vez que tengamos las ecuaciones normales, podemos irnos al ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo que dice: se presenta la relación de turistas que visitan cada año el Salar de Uyuni en Bolivia. A partir de la información dada en la primera y segunda columna, determine la función de regresión de tipo exponencial. Y la segunda pregunta, calcule el porcentaje de incremento promedio anual de turistas visitantes. Y ahí están los datos, ya en la primera y segunda columna. El resto de las columnas hemos llenado casi inmediatamente, es decir, a partir de los datos que tenemos. Nosotros ahí obviamente que volvemos para este caso específico a hallar las dos ecuaciones normales, ¿no? Ahí tenemos las dos ecuaciones normales, simplemente para ello sustituimos la x sub i que hemos utilizado hace rato por t sub i y tenemos. Para responder a la primera pregunta, armamos el sistema de ecuaciones normales. Ahí está. Para ello, obviamente, retrocediendo, vamos a la columna de t sub i, que por cierto tiene una suma igual a 0. Vamos a la cuarta columna, suma del logaritmo de y sub i. Ahí está la suma. A la quinta columna, t sub i por logaritmo de y sub i, tenemos la suma, y t sub i al cuadrado tenemos la suma. Todos esos valores sustituimos y tenemos las dos ecuaciones normales. 47,8651 es igual a 11 por logaritmo de a más 0 por logaritmo de b. 6,6909 igual a 0 logaritmo de a más 110 logaritmo de b, que son dos ecuaciones independientes, dejan de ser sistema. Resolvemos para A con la primera ecuación y resolvemos para B la segunda ecuación. Resolviendo el sistema tenemos y sacando antilogaritmos tenemos el valor de A 22.433 y B 1,15027. Previo a ello tenemos logaritmo de A y tenemos logaritmo de B, ¿no? Finalmente, sustituyendo tenemos la función de regresión, fíjense, y eso C igual, entre paréntesis, 22.433,65 por el B, 1,15027 alto T, ¿no? Ya está. Nos vamos esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta.
pide el porcentaje de incremento promedio anual de turistas visitantes, es decir, la tasa de crecimiento. ¿Cómo calculamos? Con esa fórmula que les he dado hace un momento. B igual a 1 más I. Esto quiere decir que I es igual a B menos 1. El valor de I es 1,15. Eso menos 1. I igual 1,15027 menos 1. Igual 0,15. Es decir, la tasa de crecimiento anual de turistas en términos porcentuales es 15,03%. Ya está. Con esa información, con esa base, nos vamos a esta segunda parte que es la predicción, ¿ya? Es decir, cómo podemos nosotros hacer una extrapolación. Simplemente utilizamos la función de regresión y podemos hacer una extrapolación. Y vamos a hacer esta predicción para los dos ejemplos que hemos visto, para la línea recta que tiene que ver con exportaciones de oro y para el segundo caso que tiene que ver con el número de visitantes turistas a Uyuni. En el primer caso, una función lineal, función de regresión lineal, y en el segundo caso, función de regresión exponencial. Para el primer caso, la predicción. ¿Cuál sería el valor de la variable Y para el año 2022? En este caso, si para el 2021 el valor de T era 5, para el 2022 el valor de T es 6. Entonces sustituimos en lugar de T sub I el valor de 6. Y ahí tenemos el valor de las exportaciones en el futuro 2022. Esa es la predicción de la variable. Es decir, en términos de miles tenemos 645.890 bolivianos. ¿Ya? Si tenemos que asegurarnos de este dato, tenemos que tomar en cuenta que el grado de ajuste sea el mejor posible, ¿no? Y además hay que ser que se limite a un futuro próximo. Aquí estamos prácticamente al segundo año, ¿no? Porque hasta el 2020 tenemos los datos, entonces no estamos alejados. Eso es bien importante. No tenemos que alejarnos mucho, porque si no es muy incierto, porque es dinámica. La realidad es dinámica, ¿ya? Finalmente podemos hacer también la predicción del número esperado de turistas para el año 2022. En este caso utilizamos la función de regresión exponencial que hemos hallado, que ahí está escrito de nuevo, y es sub C igual a 22.433,65 por 1,15 alto T. Esta es la función de regresión exponencial o ecuación de tendencia y permite estimar el número de turistas visitantes para el año 2022. En este caso, sustituimos en lugar de T el valor de 7 y con eso tenemos 59.000, una estimación de 59.772 turistas visitantes para el año 2022. Ya está. Entonces, hemos hablado en forma bien sustantiva sobre la determinación de la tendencia secular. Ahora vamos a hablar sobre la determinación de la variación estacional. ¿Ya? Hay otras dos variaciones, ¿no es verdad? La variación cíclica y la variación aleatoria. Esas no las vamos a tocar porque son de menor importancia. Estas dos son las dos más importantes. Para estudiar estas variaciones estacionales existen muchos métodos especiales y muchas técnicas. Siempre todos ellos tratan de aislar la variación estacional, eliminando previamente de los otros componentes. Uno de los más usuales es el que se basa en el modelo multiplicativo.
Y igual a T por E por C por A. En otros términos, la variable Y es igual a la tendencia secular por la variación estacional, por la variación cíclica, por la variación aleatoria. Esta es una forma de conjunción de las cuatro fuerzas o componentes, ¿no es verdad? Aquí hay muchas fases de cálculo, hay 5 fases de cálculo que van a ser cubiertas de manera sucesiva para conocer la variación estacional, ¿ya? Estas cinco fases, planteo conceptualmente cada uno de ellos, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿ya? Pero les diré que estas cuatro fases presentadas así no ayudan mucho, ¿ya? No ayudan mucho. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Paralelamente, vamos a manejar estas 5 fases, ¿ya? Con el ejemplo, directamente con el ejemplo. Si hay necesidad, en algún caso vamos a regresar, ¿ya? Estamos ahorita en esta página que estoy viendo en la quinta fase. Y después de la quinta fase, presentada en forma conceptual, se presenta el ejemplo. Fíjense, el ejemplo dice así. La siguiente información está referida a montos de ventas CIE de una empresa comercializadora de bebidas gaseosas a lo largo de las estaciones de 5 años, expresadas en miles de bolivianos. Se pide calcular los índices de variación estacional. Entonces, aquí vamos a regresar con ese ejemplito a la última fase, ¿ya? A la fase quinta que les he dicho, ¿ya? La fase quinta dice, sobre los últimos valores que están en la fase 4, se calculan los índices de variación estacional, uno para cada momento de repetición anual. Para ello se considera la siguiente relación. La suma de razones promedio por promedio móvil dividido entre el número de periodos por año es igual a la razón promedio dividido entre el índice de variación estacional. Casi no se entiende nada. Pero en términos operativos, para calcular el índice de variación estacional, ¿ya? Porque la pregunta es esa, calcular índice de variación estacional, se debe normalizar estas razones promedio. ¿En qué consiste ello? Consiste en dividir el número de periodos considerados en el año, es decir, número de estaciones, por ejemplo, entre la suma de las razones promedio por promedio móvil. Fíjense, promedio de promedio. O sea, dividimos dos números. Este resultado es la razón de normalización. Y esta razón de normalización se multiplica por cada una de esos promedios de promedios. Nada más. Este fenómeno, esta operación elimina esa actividad aleatoria o irregular que existe y deja solamente el factor estacional. Entonces, cuando se hace la sucesión de cálculos para llegar al aislamiento del componente estacional, porque lo que queremos es aislar el componente estacional, se realiza la aplicación práctica para ello. Entonces regresamos a nuestro planteamiento. Y ahora voy a volver a leer lo que se pide. Se pide calcular los índices de variación estacional.
Para ello tenemos esta información, porque dice la siguiente información. Fíjense, tenemos 5 años, año 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. O sea, lo he presentado así para que sea lo más real posible, ¿ya? Y esos datos están expresados en miles de bolivianos, es decir, es como si fuese 21.000 bolivianos, 31.000 bolivianos, 26.000 bolivianos, 18.000 bolivianos en el primer año. En el último año, año 5, 25.000 bolivianos, 36.000 bolivianos, 49.000 bolivianos, 23.000 bolivianos, ¿ya? Esa es la información original. ¿Qué hacemos? Aplicamos las 5 fases. En la primera fase, ¿ya? Lo que hacemos es determinar el promedio móvil para 4 estaciones. Ese promedio que habíamos aprendido en la anterior clase, no en esta clase, en la anterior clase, los promedios móviles hemos aprendido. Entonces, solamente es eso. Es considerar en este caso, los 4 primeros valores del año 1, ¿ya? Y dividir entre 4. Y ese cálculo es igual a 24, ¿ya? Que está puesto aquí en verano, porque no pertenece a ninguno, pertenece a un poquito más allá de verano, ¿ya? Pero vamos a colocar en la dirección de verano. El que está en otoño 24, ¿cómo calculamos? Regresamos a la tabla 1. Eliminamos primavera, no tomamos en cuenta primavera. Empezamos con verano, 31 más 26 más 18 más 22 del año 2. Y eso dividimos entre 4. Y eso también es 24. Para invierno también es 24. ¿De dónde sale ese 24? Nos vamos a otoño ya. No tomamos en cuenta ya primavera 21, verano 31 tampoco. Otoño 26, invierno 18. 26 más 18 más 22 del segundo año más 30 del segundo año. Y eso es igual a, dividido entre 4, a 24. Y así sucesivamente. El último valor del año 5, que es 33, ¿cómo calculamos? El último valor del año 5, que es 33, ¿cómo calculamos? Nos vamos a los 4 últimos valores del año 5. 25 más 36 más 49 más 23, dividido entre 4. Ese es el valor 33, ¿ya? Ya está. Tenemos entonces ya la tabla 2, ¿no? Valores centrados, ¿ya? Pero aquí hay un inconveniente. En la tabla 3 debemos centrar. ¿Por qué? Porque el número de datos es par. Eso hemos explicado ya en su momento también, qué se hace cuando es par el número de datos. Entonces, estos valores que están en la tabla 2, hay que centrarlas y eso va a aparecer en la tabla 3. Y para ello utilizamos un tamaño de 2 periodos, es decir, tomamos de 2 en 2 los valores, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, para otoño, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el de verano y otoño. 24 más 24 entre 2, 24. Para invierno, otoño 24 más invierno 24 entre 2, 24. Para el siguiente, para primavera del año 2000, dice 24,5. Para eso tenemos 24 más 25 entre 2, 24,5. Y así sucesivamente, ¿no? Tomamos de 2 en 2 y estamos centrando.
Entonces, el promedio móvil de todo el año elimina los movimientos estacionales recurrentes y, a su vez, también elimina todo el efecto aleatorio que se da durante el transcurso del año. Tenemos ya la tabla 3, qué interesante. Nos vamos a la tercera fase. En la tercera fase, en la tercera fase, lo que tenemos que hacer es eliminar la influencia de la tendencia secular y de la variación cíclica. Porque hay una tendencia secular que está presente y hay una variación cíclica. ¿Cómo hacemos para ello? Calculamos de manera correspondiente los cocientes de la tabla, los cocientes entre los valores de la tabla 1 o serie original observada, la primera, y los valores de tendencia secular centrados que hemos hallado en la tabla 3, en la anterior tabla. Entonces, simplemente la relación por cociente. Cuando nosotros dividimos los valores de la serie de tiempo, serie cronológica, por el promedio móvil centrado, se llega a la razón por promedio móvil, la cual solo contiene los componentes estacional y aleatorio, porque se elimina la tendencia secular y la tendencia cíclica. Pero a nosotros nos conviene solo tener la variación estacional. En este caso todavía va a estar la estacional y la aleatoria. El componente aleatorio se eliminará luego, ¿ya? Ahora bien, esos cocientes estamos presentando ahí. A ver, un cálculo vamos a hacer. Nos vamos al año 5, el último valor del año 5. Fíjense, el último valor del año 5, que corresponde a verano, es 1,09, ¿no es verdad? Año 5, en verano 1,09. Entonces, pueden ver ustedes la tabla 1. Yo voy a regresar a la tabla 1. Tengo el valor de 36, ¿no es verdad? 36. Y la tabla 3 tengo 33. En la tabla 3 tengo 33. A ver, 36 entre 33 igual a 1,09. Esa es la operación, esa es la aritmética. Nada más que eso. Y en todos los casos se obra así, de manera correspondiente. Esa palabrita que dice se calculan correspondientemente es bien importante, ¿no? Hay que observar bien. Serie de valores originales dados y los valores centrados de tendencia secular que están en la tabla 3. Los primeros, la serie original observada, está en la tabla 1 respecto o con dividir con los valores de la tabla 3. Listo. Eso está en la tabla 4. Nos vamos a la cuarta fase. Debemos eliminar las variaciones aleatorias porque todavía están. Para ello se promedian mediante medias aritméticas. Fíjense, ya tenemos promedios. Esos promedios, utilizando la fórmula de la media aritmética simple, volvemos a promediar. Los valores obtenidos en la fase anterior, pero referidos a cada
momento de repetición anual, es decir, lo que corresponde a primavera, lo que corresponde a verano, los 5 años, lo que corresponde a otoño, los 5 años, lo que corresponde a invierno, los 5 años. Pero si ustedes observan, y eso la anterior tabla, ¿ya? Cuidado, es de la anterior tabla. En la tabla 4, voy a retroceder a la tabla 4, en realidad, en cada caso tenemos 4 datos, porque hay 2 en el año 1 que no aparecen, y en el año 5 no aparecen los 2 últimos. Esto es por los promedios móviles y principalmente por los promedios móviles centrados, ¿ya? Entonces yo les he dicho para todos los años, en términos generales es así, pero aparecen 4 valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es en primavera 0,90 más 0,79 más 0,76 más 0,77 entre 4. Y eso es igual a 0,81. A ver, para verano. Para verano el valor es 1,15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para verano? Hay que ir a verano, 1,20 más 1,17 más 1,13 más 1,09 entre 4. Y ese es el valor que corresponde a verano, 1,15. Para otoño tenemos 1,26, invierno 0,73. Y ahí tenemos una suma total que es igual a 3,95. Idealmente, teóricamente, este valor debiera haber sido 4, pero tenemos redondeos por una parte y por otra parte tenemos promedios, o sea, promediaciones. Y las promediaciones quitan siempre la exactitud. Ustedes eso saben por el desarrollo de del tema 3 principalmente. ¿No es verdad? Del tema 3, medidas de tendencia central. Ahora bien, esa es la cuarta etapa, la cuarta fase, perdón. La quinta fase, ¿qué es lo que hacemos en la quinta fase? Porque tenemos que calcular en esta fase el índice estacional, de variación estacional. Para ello, primero vamos a hallar lo que se llama la razón de normalización. Y para ello dividimos 4, porque hay 4 estaciones en el año, ¿ya? Entre 3,95 que hemos hallado hace rato, que resulta ser la suma de las razones promedio por promedio móvil, ¿no? En el anterior cuadrito, ese cuadrito pequeño, es 3,95. 4 entre 3,95 es igual a 1,012658. Esta razón se llama razón de normalización. Esta razón multiplicamos por cada una de las razones promedios de que hemos hallado, por cada una de las razones promedio que tenemos en el cuadrito anterior. Digo cuadrito porque es chiquito con respecto a las otras tablas, para obtener el índice de variación. Es aquí que calculamos el índice de variación. Entonces, esta razón de normalización es una constante. Fíjense que estoy utilizando 1,02658 para primavera, para verano, para otoño y para invierno. Y respectivamente para cada uno de ellos multiplico cada uno en forma correspondiente para cada estación por 0,81, por 1,15, por 1,26, por 0,73. Y ahí tenemos el índice de variación estacional. 82%, 116,5%, 127,6% y 73,9%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las ventas han aumentado
han descendido, se han decrementado en un 18% en primavera, de 100% a 82%. En verano se incrementan en un 16,5%. En otoño también se incrementan en un 27,6%. Siempre con respecto a 100, ¿no? Y finalmente, en invierno desciende de nuevo en un 26,1%. Fíjense que con esto estamos viendo que la variación estacional es la fuerza componente, que el índice de variación estacional representa la fuerza de ese componente estacional que hemos aislado de los otros tres componentes. Estamos aquí frente a la variación estacional. Y hasta ahí nos vamos al último acápite, ¿ya? Es el último acápite que está dentro de esto que estamos desarrollando, determinación de la variación estacional. Es lo que se denomina desestacionalización. Es importante llegar a la conducta cuantificable del fenómeno que estamos estudiando. ¿Qué sucede si estos valores se hubieran observado a lo largo del tiempo, o sea, los valores de Y, sin que hubiese estado presente la influencia estacional? Serían aquellos valores cuando hay de Y, ¿no? Cuando hay ausencia de variaciones estacionales. Eso es lo que indica la desestacionalización, ¿ya? Para ello se recurre igual al modelo multiplicativo, Y igual a T por E por C por A, ¿ya? Eso tenemos que tener en mente. Para ello tenemos los índices de variación estacional, ¿ya? Y tenemos también, obviamente, los valores de la variable Y. Entonces, es factible tener una serie desestacionalizada utilizando una operación que se llama desestacionalización. Para ello utilizamos ese modelo. Asumimos que los cuatro componentes se conjuncionan para dar lugar a los distintos valores de la variable. Pero la serie que se desestacionaliza puede obtenerse mediante la división de Y, la variable estacional, por E, o sea, por la variación estacional. Y dividido entre variación estacional en términos genéricos. En términos más específicos, el valor desestacionalizado es la relación por cociente entre el valor real durante el periodo, durante la estación, y el índice estacional de dicho periodo, ¿ya? Nos vamos a las bebidas gaseosas, al monto de ventas de las bebidas gaseosas, ¿ya? De la empresa de bebidas gaseosas. Tenemos esos datos iniciales y tenemos también en la quinta fase los índices, el último cuadro es pequeño, ¿ya? Calculando mediante el cociente de los sucesivos valores de Y dados en la tabla por el índice de variación estacional dado en el último cuadro pequeño, entonces podemos nosotros hallar los valores denominados desestacionalizados o valores corregidos estacionalmente. Y ahí tenemos en la tabla 5 esos valores, ¿ya? Son valores, son montos de ventas, ¿ya? Que podrían darse a través de una política comercial sin que estén presentes las circunstancias estacionales, sin que estén presentes las influencias estacionales,
¿Ya? Ahí he presentado con más decimales, 25,61, el último 31,12, en términos de miles sería 25.610, el primer valor de primavera, y el último valor de invierno del año 5, 31.120 bolivianos. Fíjense, con esto completamos toda la idea, en este caso, del último acápite, que es la determinación de la variación estacional. Y aquí terminamos el tema jóvenes estudiantes y señoritas estudiantes, y aquí terminamos también no solo el tema, sino la materia de estadística 1. Vayan estudiando jóvenes y muchas gracias por su atención.